Camino a Belén es el mensaje de esta noche. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. En el Evangelio de Lucas, vamos a buscar en el capítulo 2. Estamos en la semana previa a celebrar el nacimiento de nuestro Señor, ¿sí? Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Si alguien me acerca un poquito de agua, le voy a agradecer mucho, por favor. Lucas 2, verso 1 al 7 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de alumbramiento. María iba a dar a luz, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Generalmente cuando hablamos de la Navidad, cada año contamos el relato navideño, pero ¿con cuánta frecuencia nos fijamos y atendemos qué es lo que pasó con María y con José camino a Belén? Y por eso titulo este mensaje Camino a Belén. Hay un tramo de vida muy puntual en ellos, y quiero llegar pronto al mensaje que tengo en esta noche para la iglesia. Hay un tramo de vida muy puntual para ellos, que es justamente el camino de Nazaret, de donde vivían, hacia Belén, donde nació Jesús. Para poder traer al mundo a Jesús en Belén y cumplir las profecías del Antiguo Testamento, María y José debieron afrontar pruebas muy fuertes para que esto ocurra. Imagínense que el emperador de aquella época promulgó un censo nacional que decía que todas las personas que estaban bajo el Imperio Romano tenían que ir a su ciudad de origen natal para registrarse, inscribirse en el empadronamiento, para ser censados. Entonces José y María, ya estando María embarazada, viajan desde Nazaret hacia Belén para ser inscriptos en el censo. ¿Hay un poquito de ruido atrás? Muchas gracias. Viajan desde Nazaret hasta Belén. ¿Y esto cuántos kilómetros implicaba el viaje? ¿Cuánto creen ustedes que implicaba viajar desde Nazaret a Belén para el censo? Un número así nomás, ¿por decir algo? Bueno, vamos a decirlo. 150 kilómetros aproximadamente. Es más, hoy para ratificarlo puse en Google Nazaret a Belén y dice 150.6 kilómetros. En auto dice que tardaríamos 1 hora 56, más o menos. El tema es que ellos no tenían auto en aquel entonces y viajaron a pie, se entiende por los historiadores y por el movimiento de esa época, los usos y costumbres de esa época, que probablemente en un asno, María, la mayor parte del viaje, estando embarazada, y José caminando, guiando el trayecto. 150 kilómetros viajando de esta manera, viajando de este modo. Una época en que los caminos no estaban pavimentados, salvo en zonas céntricas del Imperio Romano, y cuando el único medio de transporte disponible, como dije recién, era el asno o un camello. Así que 150 kilómetros, o sea, de acá Chascomús y seguir todavía un poco más en caminos pedregosos, en caminos áridos, en los desiertos, mucho calor de día, mucho frío en la noche. Probablemente María estaba cansada, sintiendo al niño ya moverse en su interior porque estaba pronto a dar a luz, pues la fecha de alumbramiento se acercaba, dice la palabra, cuando fueron a censarse. Así que este es el contexto del camino a Belén. Imagino a María tratando de acomodarse, tratando de encontrar lugar ahí arriba del asno, ver cómo estar más cómoda, quizá viajando más de noche que de día por el terrible y abrasador calor de los desiertos, y está por dar a luz a esta mujer. Incomodidad, fastidio, malestar físico y emocional, estrechez en el pecho, angustia, ansiedad, temor ante semejante cambio de escenario de vida. Esto es lo que está pasando en el camino
a Belén. Los evangelios canónicos, no dicen algo acerca del medio de transporte, pero probablemente haya sido un asno el medio de transporte. Así que, iglesia, un viaje agotador, un viaje cansador. Seguramente 3, 4 noches habiendo viajado, durmiendo a la luz de las estrellas en la noche, o tal vez en alguna posada, hasta llegar finalmente a Belén. Pero permítanme explicar, iglesia, cómo comenzó todo esto. Y para saber cómo comenzó todo esto, leemos en San Lucas capítulo 1, verso 26 al 34. ¿Cómo empezó? 1, 26 al 34. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Escuchen, ¿cómo se llamaba la ciudad? A una ciudad de Galilea que se llamaba Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba de la casa de David, y el nombre de la virgen era, si le pifiamos ahí, estamos al horno, Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo? Vamos a decirlo más fuerte. Su nombre, Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Me resulta fascinante descubrir los tiempos verbales en la conversación entre el ángel y María. Miren, versículo 28, comienza diciendo el ángel: el Señor es contigo. Presente, el Señor es contigo, ¿cuándo? Ahora. El Señor es contigo, ahora. Versículo 30, María, no temas, ¿cuándo? Ahora, presente, no temas, ahora. Versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre. Y ahora, ¿cuándo? Presente. Pero miren cómo continúa. Y darás a luz, futuro, un hijo. Y llamarás, futuro, su nombre, Jesús. Este será, futuro, grande. Y será, futuro, llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, futuro, el trono de David su padre. Y reinará, ¿cuándo? En el futuro, sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel le habla en presente algunas cosas y le habla en futuro algunas otras. Esta es la conversación. Algunas cosas se las dice para el hoy y otras cosas se las dice para el futuro. ¿Qué revelador es esto? Porque el ángel pone como cimiento en la conversación, lo primero es: el Señor es contigo. Segundo componente del cimiento, como si vamos agregando material a la mezcla, el segundo componente, el Señor es contigo, presente. El segundo componente del cimiento es: no temas. El Señor es contigo hoy. No temas hoy. Y todo lo que sigue a continuación es futuro. Acompáñenme acá, por favor. Porque me pongo en lugar de María y yo digo: decime la parte del medio. Porque me estás diciendo que el Señor está conmigo hoy, que no tema hoy, y que voy a dar a luz, y que su reino no tendrá fin, y que reinará, y que le pondré aquel nombre. Pero decime la parte del medio, que es la que está faltando en la conversación. ¿Y cuántas veces en la vida y con el Señor nos falta la parte del medio? Nos falta el cómo. Ante lo que María va a responder de una manera muy puntual. Porque eso que está faltando en el medio, eso que está entre el hoy y el cumplimiento de la promesa, se ve reflejado en el viaje a Belén. Yo les pido que ustedes me acompañen en este pensamiento, que vamos a llegar a buen puerto, porque es la palabra de Dios, Lo que está en el medio, entre el hoy, el Señor es contigo, no temas, y el cumplimiento de la promesa, se ve reflejado en el camino a Belén. Miren por qué.
Porque hay dos constantes en el camino a Belén. Y esto es parte de mi mensaje. Hay dos constantes camino a Belén. La primera constante que ocurre en todo momento es la dificultad. Camino a Belén hay una constante que estuvo siempre y es el problema, la dificultad, la lucha, la aflicción, el conflicto. Camino a Belén hay una constante, dificultad. Pero camino a Belén hay otra constante. Hubo dos constantes y la segunda constante, camino a Belén, es que constantemente hubo movimiento y vida en movimiento en el interior de María. Escuchen. La pregunta de María es, ¿qué pasa entre el cumplimiento, la promesa, y el cumplimiento de la promesa? Entre el presente y el futuro. La pregunta es, ¿cómo será esto? Y vimos recién que hay dos constantes en el camino a Belén, dificultad y vida en movimiento. Y lo voy a ejemplificar. José, me duele. Ay, José, paremos un momento. Dificultad, una constante, todo el tiempo. El camino, el calor. Los granos de arena, la partícula de arena golpeando con ese viento que te quema la cara. Y ese frío que te llega hasta los huesos de la noche. Pero tengo frío. Pero hay vida en movimiento en mi vientre. Este calor no lo soporto más. Pero el bebé patea. El camino y el polvo que nos entra en la boca nos tenemos que tapar con un velo. Pero me sigue pateando por el otro costado ahora. Dos constantes camino a Belén. Dificultad, pero también constantemente vida en movimiento. Dos constantes camino a Belén. Y este es un reflejo de nuestra vida. El camino a Belén de José y María es un reflejo de nuestra vida. Porque nosotros nos encontramos en esa situación. Y tal vez preguntando lo mismo que María. Preguntándonos, ¿cómo será esto? ¿Por qué me duele? ¿Por qué no aguanto más? ¿Por qué es muy largo el viaje? Porque yo no pensé que mi sueño de ser madre iba a ser de esta manera. Alguna vez si lo pensé no creí que iba a ser de este modo. ¿Cómo será esto? Pregunta María. ¿Cómo será lo imposible? Y es que nosotros somos buenos. Iglesia, somos buenos con lo que nos es posible. Nos destacamos en algunas cosas de las que nos son posibles. Nos movemos como peces en el agua entre lo posible. Pero ¿cómo te relacionás vos con lo imposible en tu vida? ¿Cómo es tu relación con aquellos aspectos imposibles en tu vida y en tu presente? ¿Cómo te estás vinculando con lo imposible? ¿Será que por momentos tenemos la misma pregunta que María y decimos, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Si yo no he conocido a este varón, dice María, estaba desposada, estaban recién comprometidos, no habían tenido intimidad sexual, relaciones sexuales como para que ella pueda quedar embarazada. Y dice, ¿cómo será esto? Si yo no he conocido a este varón. Y nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿cómo será esto? ¿Cómo será vincularme con lo imposible? ¿Soy capaz de creerle al Señor por una nueva vida? ¿Soy capaz de creerle al Señor por un nuevo escenario de vida para mi vida? Y muchas veces cuando digo nuevo escenario no me refiero a lo externo, a un cambio externo. Muchas veces me refiero a un nuevo escenario de vida interior, a un cambio en mi interior, a una transformación en mi ser. ¿Soy capaz de creerle al Señor por esto? Y aunque esa pregunta, ¿cómo será esto?, aparece en nosotros muchas veces y figura en nuestra mente, ¿puedo moverme a pesar de eso o me quedo varado en ese lugar cuando llega la pregunta de cómo será esto? ¿Cómo será? ¿Cómo se resolverá? Hay momentos, iglesia, en que vemos tanta dificultad y tanta prueba y tanta lucha que resulta imposible, nos parece imposible caminar y avanzar hacia adelante. Nos resulta imposible que algún día cambiemos ciertos aspectos de nuestra manera de ser, ciertos aspectos de nuestra manera de comportarnos y de conducirnos, hábitos que parece que están enraizados en nosotros, que porque papá fue así, que porque mamá fue así, que porque la familia siempre pensó de esta manera y parece imposible llegar a cambiar esto. Vemos imposible que las cosas den un giro de 180 grados. Lo vemos imposible. Para algunos quizás sea un imposible creer que en algún momento seremos transformados por Dios. Y entonces nos relacionamos con Dios, vivimos, servimos, hacemos cosas, pero con una pregunta que atraviesa toda nuestra existencia, al igual que atravesaba la existencia de María. Esa pregunta que por momentos aparece y es,
¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto de ser libre? ¿Cómo será no tener dolores en el cuerpo? ¿Cómo será tener un sueño profundo en la noche y ya no tener insomnio, ya no estar de desvelo en desvelo? ¿Cómo será? ¿Cómo será que se sane las finanzas de mi casa? ¿Cómo será tener una familia algún día? ¿Cómo será que haya paz en mi hogar? ¿Cómo será librarme de esos recuerdos que me atan, que me torturan por momentos? ¿Cómo será vivir sin miedo a lo que pasará? ¿Cómo será alcanzar lo imposible? ¿Cómo será esto? Preguntándole el ángel. María piensa, no estuve con este hombre, apenas me comprometí, ¿cómo será esto? Y muchas veces nuestra cabeza funciona de esta manera. Aún no logro en mi vida llenar los casilleros, tildar cada checkbox para que el milagro ocurra. A veces funcionamos de esa manera. Todavía no hice lo suficiente, no estoy a la altura como para que Dios decida extender su mano y hacer la obra. No están dadas las condiciones en mí aún para que lo imposible se vuelva posible. No estoy listo, no es el momento, todavía me falta, no doy la talla. ¿Cómo hago con lo imposible? Y me resulta fascinante encontrar en la palabra la respuesta. Encontrar en la palabra la respuesta. Porque el ángel le habla a María, el ángel se revela y le dice cómo se hace con lo imposible, cómo se hace con esto. Fíjense ustedes, estamos en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Se acerca el ángel a María y le va a decir lo siguiente. ¿Cómo hacer con lo imposible? ¿Cómo hago? Dice María. Y el ángel le dice en el versículo 36, miren qué detalle en la palabra. Capítulo 1, verso 36, el ángel le va a decir, el Espíritu Santo, 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Imposible humanamente tratar de comprender eso de que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra y todo lo que le dice. Pero el ángel se mueve a algo conocido por María. Versículo 36, y le dice, y he aquí tu parienta, tu prima, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y mirá, es el 6º mes para ella, le dice el ángel. Y miren esta expresión, la que llamaban estéril. La que llamaban estéril, 37, porque nada hay imposible para Dios. Si yo conecto el principio de la charla del ángel con el final, la frase que me queda es, no temas, porque nada hay imposible para Dios. El principio de la conversación con el cierre de la conversación. No temas, porque nada hay imposible para Dios. No temas, caminá hacia Belén, caminá hacia el propósito, caminá hacia el centro de mi voluntad, porque nada hay imposible para Dios. Hoy vengo a hablarle en el nombre de Jesús a lo que es estéril en tu vida, a lo que llamaste estéril en tu vida. Cerca de la fecha en que celebramos el nacimiento de nuestro libertador, vengo a hablar a aquello que por años estuvo sin vida. Vengo a hablarle a aquello que por años no dio señales de vida en tu existencia. Hiciste esfuerzos, pusiste de voz, le pusiste garras, como si fuera a darle un electroshock sobre el pecho a esa situación, pero sigue sin vida. A esa área de tu vida, a esa situación, inconscientemente y sin darte cuenta, le pudiste haber llamado estéril. A esa área, a ese asunto estéril, sin vida, el estéril, la estéril, al menos en esta área. Y vengo a hablarle a eso de parte del Señor en esta noche y una semana previa a la Navidad. Vengo a hablarle a aquello que está sin movimiento y quiero decirle dos cosas en el nombre de Jesús. En primer lugar, es verdad que hay dificultad, es verdad que hay lucha, es verdad que por momentos parece que hay retroceso más que avance, pero también es verdad que si estás en Cristo hay vida en movimiento dentro tuyo. Hay vida en movimiento dentro tuyo en primer lugar. Y en segundo lugar quiero decirte que Dios está obrando camino a Belén. Dios está obrando camino a Belén. Dios no comenzó a obrar en el pesebre. Dios comenzó a obrar antes, incluyendo el camino
a Belén. No sé cuál es el camino a Belén en tu vida en este tiempo. ¿Qué significa el camino a Belén en tu vida? Para María era: José, me duele el viaje. Me duele este viaje. No es como lo planeamos, no es como configuré mi vida. Este accidente no estaba en lo que dibujé cuando era chica. Todo eso es verdad, María. El dolor es verdad, la prueba es verdad. Pero también es verdad que si estás en Cristo, hay vida en movimiento dentro tuyo. Tenés que saberlo. La gracia supera tus méritos, la gracia supera tus esfuerzos, la gracia supera que des la talla o no des la talla. Si estás en Cristo, hay vida en movimiento. Si estás hoy en este lugar, hay vida en movimiento dentro tuyo que no te impulsa a otro lugar más que llegar a Belén, más que Él nazca en tu vida, más que llegar al milagro, más que llegar al centro de la voluntad de Dios. Son dos constantes. Camino a Belén, hay dificultad, pero hay vida en movimiento. Mientras va, no temas. Camina en dirección a Belén, porque nada hay imposible para Dios. Y quiero decirte en esta noche que tu tarea, tu responsabilidad y mi responsabilidad es caminar hacia Belén. Es caminar hacia Belén. Es caminar hacia adelante en fe. Es caminar en el propósito. Es buscar constantemente su voluntad. Porque del pesebre, del asno, del camino, del frío, del calor, de la gente que te va a recibir, de los que te van a aceptar, de los que te van a rechazar, de todo eso se va a encargar Él. Tu tarea es caminar a Belén. Mi tarea es caminar a Belén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por esta palabra? Mi rol, mi responsabilidad es caminar a Belén. Alguien necesita escuchar esto en esta noche, porque es una frase que has escuchado muchas veces, pero alguien necesita escucharlo hoy. Nada hay imposible para Dios. Iglesia, tenemos que vivir con esta conciencia. Nada hay imposible para Dios, y ese nada involucra la transformación de tu vida. Ese nada involucra la transformación de tu vida. La transformación de esas áreas que decís: esto no lo puedo cambiar, pero ni ahí. No lo puedo transformar. Alguien necesita escuchar que no hay algo imposible para Dios. No temas, camina en dirección a Belén, porque nada hay imposible para Dios. Camina en fe hacia adelante, hermano, hermana que me estás escuchando. Esto es para vos. Camina en fe hacia adelante. Camina creyéndole al Señor. No importa lo que ves a tus costados, que no pese lo que ves cuando mirás hacia atrás. Camina hacia el centro de la voluntad de Dios, porque nada hay imposible para Dios. En algún momento la cadena se va a cortar. En algún momento la ligadura se va a desatar. En algún momento el yugo se va a pudrir. En algún momento va a ocurrir. Pero no dejes de caminar hacia Belén. No quieras volver a casa como un lugar seguro. No vayas para los costados. Seguí caminando hacia Belén. Yo no sé si tu presente es como lo imaginaste alguna vez. No sé si es como pensaste que iba a ser. Pero le hablo en el espíritu a lo estéril, y en el nombre de Jesús, como pastor de esta casa, le hablo en el espíritu a lo estéril, y yo declaro vida de Dios sobre esas áreas en el nombre de Jesús. Declaro la vida de Dios sobre aquellos que no da señales de vida hace tiempo. Declaro vida de Dios sobre aquello que creíste estaba muerto. Declaro vida de Dios sobre aquello que pensaste que ya no podías cambiar y que no podés modificar. Declaro la vida de Dios ministrando en este momento en el nombre de Jesús. Le hablo a lo estéril, declarando la vida en el nombre de Jesús. Soplo aliento de vida en el nombre de Jesús sobre esta casa. Soplo aliento de vida sobre tu matriz. Soplo aliento de vida en el nombre de Jesús sobre los proyectos estancados. Soplo aliento de vida en el nombre de Jesús sobre ese llamado ministerial, sobre el servicio que venís relegando hace tiempo. Soplo aliento de vida de Dios sobre esas relaciones que están tensas, que están malas. Soplo vida de Dios sobre la falta de perdón, sobre los resentimientos, sobre la amargura, sobre el odio y las broncas. En el nombre de Jesús declaro la vida de Dios sobre esta casa, sobre todos los presentes. Comienza a llenarlo todo, Espíritu Santo. Comienza a llenarlo todo, Señor, porque si estamos en Cristo, hay vida en movimiento, porque aunque no lo pueda ver, Él está obrando. Aunque no lo pueda ver, Él está obrando. En el camino a Belén, Dios está obrando en tu vida. En el camino a Belén, Él está obrando en tu vida, iglesia. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya.
Imasel Heshemere Kendarabakaya Mandarabaso. Oh, Shitarama Seterebekele Kendarama Seterebekei. Erra Senetei Kushemeterebekundeleneis Matelikunda. Ista Sorebetinishkena Rama Seterebekenda. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellas personas que estuvieron pensando en estos días en renunciar, en tirar la toalla, en abandonar, pelear, de luchar con lo mismo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, estamos a una semana de celebrar tu nacimiento. Estamos camino a Belén, y en tu camino a Belén, mi hermano, mi hermana, vengo a decirte: no abandones, no tires la toalla, no renuncies. No sueltes la fe, aferrate en la fe en Jesús, aferrate a tu Señor, aferrate a Cristo en el nombre de Jesús. Sabes que estás caminando hacia tu propósito, hacia la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, hay muchas personas, papá, que se están preguntando hoy: ¿cómo será esto? ¿Cuándo me dejará de doler el cuerpo? ¿Cuándo cambiará la situación? ¿Cuándo dejaré de tener estos pensamientos? Que quiero cambiarlos y no puedo. Hay momentos que siento que pierdo el control y no puedo controlarme a mí mismo. Y pensamos: ¿cómo será esto? ¿Cómo es conectarme con lo imposible? ¿Cómo me relaciono con lo imposible? Y entonces vuelvo a mis lugares seguros. A mis lugares seguros de lo posible, que muchas veces son lugares de sufrimiento, de castigo, de humillación, de vivir una línea por debajo de la línea de vida abundante por la cual Jesús murió. Pero hoy vengo a animarte y alentarte en el Espíritu, en el nombre de Jesús, y a decirte: no pierdas de vista lo imposible, no pierdas de vista Belén, no pierdas de vista Belén, no pierdas de vista Belén. Yo sé que las cosas hasta hoy se dieron de una manera que quizás no querías que fueran así. Hay cosas que se te fueron de las manos. Estamos cerca de terminar el año. Hay mucha cuestión angosta en nuestro ser en este momento. Pero el Espíritu de Dios viene a soplar su vida sobre vos en este momento. Viene a ensanchar tu ser interior. Viene a infundir aliento, a animarte a creer, a seguir peleando, pero en su nombre. A pelear en el nombre de Jesús. A caminar por el desierto en el nombre de Jesús. El recorrido tenés que hacerlo. No lo podemos evitar. Pero Belén está por delante. El milagro está por delante. El cumplimiento de la promesa está por delante. En el nombre de Jesús, hoy llamo a aquellos que se alejaron de la casa del Padre, a aquellos que sus pasos se distanciaron, y en el nombre de Jesús te invito a volver. Volvé a la casa de tu Padre, volvé al Señor, volvé. No sufras innecesariamente, no te castigues, no te golpees la cabeza contra la pared queriendo resolverlo vos. Volvé a la casa de tu Padre. Retoma el trayecto hacia Belén, porque el milagro está ahí, el milagro está ahí. Señor, abordanos a todos, alcanzanos a todos hoy, Señor.